Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un buen día. Les estoy haciendo este video para que podamos agilizar un poco la siguiente clase, porque realmente es un tema chiquito, o sea, y no es complicado realmente, ¿sí? Les voy a hablar acerca de los números factoriales. Bien, ¿por qué? Porque para usar técnicas de conteo, pues va a ser necesario saber un poquito de esto, ¿correcto? Bueno, miren, un número factorial está representado por un número cualquiera. Por ejemplo, puedo poner aquí el 5, ajá, un número cualquiera, y aparte ese número tiene a su derecha un signo de admiración, ¿sí? Esto, esto se lee como 5 factorial. Ajá. La forma en cómo vamos a desarrollar un número factorial es a través de descomponer a ese número con sus números antecesores hasta llegar a 1 y después multiplicarlos o ir haciendo multiplicaciones mientras descomponemos. Por ejemplo, yo tengo aquí 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ajá. Observen que el 5 lo estoy descomponiendo en sus números antecesores hasta llegar al número 1. Ajá. Eso es lo que me interesa. Y eso es la esencia de un número factorial. Numéricamente, pues hay que hacer o realizar estas multiplicaciones. Si yo tomo mi calculadora y comienzo a hacer las multiplicaciones de 5 por 4 por 3 por 2 por 1, al final de cuentas yo voy a obtener, ay, no sé qué se hizo ahí, yo voy a obtener 120. Y esto es 5 factorial. O sea, 5 factorial es igual a 120. ¿Correcto, chicos? Por ejemplo, si yo tuviera 9 factorial, pues sería igual a ¿qué? Lo mismo, al producto de los factores o de los números antecesores que tiene el 9. 9 por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Si yo hago y realizo todas estas multiplicaciones una por una, 9 por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, al final de cuentas yo voy a obtener, ¿sí? 300, voy a obtener 362.880. Y eso es a lo que equivale 9 factorial. Evidentemente, chicos, si yo aumento la cantidad o aumento el número, por ejemplo, si yo pusiera aquí 25 factorial, pues voy a tener que descomponer y hacer esta descomposición del 25 tantas veces como el número lo diga, hasta llegar al 1. Ajá. Entonces, y ahora el número que resulta, si lo hago en la calculadora directamente, esto da un número extremada y excesivamente largo. En calculadora incluso mi calculadora incluso no lo puede dar como tal un número normal y lo da en notación científica. 1.55 11 21004 y dice que es por 10 a la 25. Es notación científica. O sea que aparte este punto se va a recorrer a la derecha 25 veces o 25 números. Es un número muy grande, chicos. Entonces imagínense que en su examen van a tener que hacer una multiplicación de este tipo. Pues evidentemente es algo que no es necesario. Ajá. ¿Cómo lo vamos a manejar? Y para eso hago este video. Ajá. Para poder entender cómo hay que manejar este tipo de números. Muy bien. ¿Qué más entonces? Bueno, otra de las cosas que ustedes deben de saber es que estos números factoriales los puedo reescribir de tal forma que a mí me convenga hacerlo, ¿correcto? Voy a reescribir estos números según me convenga hacerlo en el momento. ¿Cómo voy a decidir si me conviene o no? Bueno, esa explicación viene más adelante. Por el momento, yo les puedo decir que, por ejemplo, el 25 factorial se puede descomponer o se puede reescribir, mejor dicho, se puede reescribir como 25 por 24 factorial. ¿Por qué? Vamos a ver, fíjense. Voy a hacerlo con un número más pequeño. Vamos a ver, supongamos que tenemos aquí el 8 factorial, ¿ok? El 8 factorial, pues como ya les expliqué, tendría que ser igual a 8 por 7
por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1, ¿correcto? Todo esto es 8 factorial, ¿ok? Ahora bien, fíjense, si yo solamente tomo esta parte, ¿a qué sería igual? Sería igual a 7 factorial, ¿sí o no? Porque el 7 factorial es 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ahora bien, si yo tomo esta parte, sería igual a 5 factorial. Porque 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ajá. Entonces, voy a poder aprovechar esa característica para poder reescribir el número como a mí me convenga. Entonces, por ejemplo, yo puedo reescribirlo como 8 por 7 factorial. Observen ustedes que el 8 no tiene el factorial porque ahora está con el 7. Básicamente estoy aislando al 8 del 7 factorial. Ajá. Pero sigue haciendo la multiplicación. ¿Correcto? Entonces, también lo puedo escribir, por ejemplo, como 8 por 7 por 6 factorial. O puedo escribirlo como 8 por 7 por 6 por 5 factorial. Lo puedo hacer de tal forma que a mí me convenga. Ahorita, como les dije hace rato, les voy a explicar cuándo me conviene hacerlo de una forma u otra. ¿Ok? Bien. Espero que hasta aquí haya quedado claro. Vale. Ahora, dos números factoriales que son notables y que siempre van a ser el mismo resultado es el 0 y el 1. Fíjense, para el 1 factorial, pues evidentemente yo nada más tengo el 1 para multiplicar, entonces 1 factorial es igual a 1. El siguiente número es el 0, ¿ok? Para el 0 factorial habrá otra demostración, ¿sí? Pero no es necesario que la sepan porque pues realmente solo tienen que saber que, por ejemplo, 0 factorial también es igual a 1. ¿Ok? Eso es lo que necesitan saber, no necesitan saber más. Entonces, estas son las dos nociones principales que yo quiero que recuerden. 1 factorial es igual a 1, 0 factorial es igual a 0. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, por decir algo, si yo tuviera 7 factorial entre 0 factorial, es lo mismo que si tuviera 7 factorial entre 1, o sea, 7 factorial. ¿Ok? Eso es lo que necesitan saber. Y bueno, ya el desarrollo de 7 factorial, pues sería 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Ajá. Vale, espero que sigamos todo claro hasta aquí. Ahora bien, ahora sí, tenemos que recordar y les puedo hacer la pregunta, ¿qué pasa cuando yo tengo un número cualquiera que voy a llamar A y lo divido entre ese mismo número? ¿Cuánto me da, chicos? Pues eso me tendría que dar 1. Todo número que se divide por sí mismo me da 1 de regreso. Ajá. Entonces vamos a aprovechar esta noción, este entendimiento, para poder simplificar números factoriales. Y en general no solamente se pueden simplificar números factoriales, lo hemos estado haciendo muchísimas veces a través de nuestras clases. Por ejemplo, si yo tuviera 120 entre 120, pues esto es igual a 1. Si tengo x al cuadrado entre x al cuadrado, pues evidentemente también es igual a 1. Si tuviera, por ejemplo, a más b cuadrada entre a más b cuadrada, pues esto es lo mismo, entre lo mismo, entonces me da 1. Eso es algo que ya hemos trabajado infinidad de veces y lo hemos estado usando como recurso, ¿no? Ya sin darnos cuenta incluso. Pero bueno, ahora, fíjense, esto quiere decir que si yo tengo un número factorial cualquiera entre ese mismo número factorial, pues me va a dar 1, ¿correcto? Vale, ahora, si yo tengo una combinación de números factoriales, por ejemplo, 6 factorial por 7 factorial entre 6 factorial, yo solamente puedo, entre comillas, entre comillas, voy a decir que puedo eliminar. Ajá, porque no se están eliminando realmente. Lo que está pasando es que se convierte en 1. Y recuerden ustedes, todo número multiplicado o dividido por 1, ajá,
me va a dar ese mismo número. Entonces, si yo el 6 factorial lo cancelo o lo elimino, entre comillas, entre 6 factorial, pues esto me quedaría nada más como 7 factorial. Y 7 factorial ya sabemos que es 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y que me da como resultado 5040. Por decir algo, chicos, ¿sí? Entonces vamos a aprovechar esta noción para poder hacer simplificaciones con números factoriales, que es lo que vamos a utilizar al momento de trabajar con las permutaciones y las combinaciones. Bien, ahora vamos entonces a saber, ahora sí, cómo vamos a aprovechar cuando reescribimos un número factorial y cómo vamos a aprovechar esta noción de eliminar dos cosas que son iguales cuando se dividen. Bueno, ahora sí, miren. Usualmente en las permutaciones y combinaciones voy a tener pues la escritura, ¿no?, de los elementos de esta forma. Por ejemplo, puedo tener 8 factorial entre 6 factorial por 3 factorial. Aquí, chicos, evidentemente yo no puedo hacer de forma directa pues una eliminación como lo hice aquí. No lo puedo hacer, pero puedo reescribir a los números, ya sea el 8, ya sea el 6 o el 3, el que me convenga más. Puedo reescribir uno de ellos de tal forma que yo pueda realizar esta simplificación. Fíjense, aquí evidentemente yo tengo, o por lo general, yo tengo que reescribir el número más grande. En este caso es el 8. Puedo reescribirlo como 8 por 7 por 6. Y fíjense, si yo aquí coloco por 6 factorial, ya lo voy a poder eliminar con el 6 factorial del denominador. Y entonces, con toda tranquilidad, puedo decir que este se elimina con este. Y me quedaría únicamente 8 por 7 entre 3 factorial. 8 por 7 nos da 56. 3 factorial es 3 por 2 por 1. Observen, aquí la diferencia, o sea, sí estoy haciendo el desarrollo de los números factoriales, sí, pero la diferencia es que el desarrollo es chiquito, es más fácil. Y esto sería 56 entre 3 por 2, 6 por 1, pues es 6. Y 56 entre 6 me da 9.3. Pero incluso no es necesario como tal números decimales. Pero bueno, aquí me dio decimal. ¿Correcto? Entonces, aquí es donde entra la parte que les digo que qué tanto me conviene reescribir a este 8 factorial. Pues me va a convenir siempre y cuando yo pueda hacer una eliminación. Y se reduzca, ¿sí? Se reduzca el número de operaciones. ¿Vale? Ahora, imaginemos que tenemos 25 factorial entre 18 factorial, no, 18 es mucho, entre, voy a poner otro número, 23 factorial. Si yo hago este desarrollo de 25 factorial, pues va a tener que ser 25 por 24 por 23 por 22, así hasta llegar al 1, y lo mismo para el 23. Pero ahora, ¿qué pasa si yo reescribo mejor el 25 factorial en 25 por 24 por 23 factorial? ¿Se dan cuenta cómo esto se puede simplificar con la parte del denominador? Esto se simplifica con esto y solamente me quedaría 25 por 24. Y esta es una operación muchísimo más sencilla de realizar. 25 por 24 me da 600. Y ya, chicos, es todo lo que tengo que hacer, ¿vale? Eso es lo que vamos a trabajar en la siguiente clase con las permutaciones y combinaciones. Voy a ponerles otro ejemplo. Ahora, supongamos que aquí tenemos 20 factorial entre 2 factorial por 17 factorial. Nuevamente, ¿a quién me conviene reescribir?
al número 20, ¿sí? Al número 20 factorial. ¿Para qué? Para poder reducirlo con el 17 factorial. Entonces esto sería 20 por 19 por 18 por 17 factorial. Todo esto, ¿sí? Todo eso dividido entre 2 factorial por 17 factorial. Bueno, aquí cuando dos números están pegados, chicos, recuerden que es una multiplicación, ¿eh? Por 17 factorial. Nuevamente, el 17 factorial con este 17 factorial se pueden eliminar y solamente me quedaría 20 por 19 por 18 sobre 2 factorial. Pero 2 factorial es 2 por 1, o sea, haciendo las multiplicaciones sería 20 por 19 por 18 son 6840 dividido entre 2, y entonces esto es igual a 3420. Ajá. Otro ejemplo. Ahora si yo tuviera, por decir algo, 12 factorial entre 9 factorial por 0 factorial. Esto sería, voy a reescribir el 12 para poder eliminar el 9 factorial. 12 por 11 por 10 por 9 factorial. Y todo esto dividido entre 9 factorial. Y 0 factorial es 1. Recuerden ustedes, 0 factorial es 1. Entonces de una vez pongo 1. Elimino los 9 factorial. Y me quedaría nada más 12 por 11 por 10 entre 1. O sea, 1320. Último ejemplo, chicos. Puedo tener 8 factorial entre 6 factorial por 2 factorial. Luego, sería entonces lo mismo. El 8 me conviene más eliminarlo con el 6 o reescribirlo, ¿no? Sería 8 por 7 por 6 factorial. Y todo esto dividido entre 6 factorial por 2 factorial. Nuevamente, este 6 factorial se elimina con este 6 factorial. Y me quedaría 8 por 7, 2 factorial es 2 por 1. 8 por 7 nos da, ¿cuánto, chicos? Nos da 56, ajá, entre 2, y esto es igual a 28. Ajá. Entonces, eso es lo que vamos a nosotros necesitar para la clase de permutaciones y combinaciones, ¿correcto? Intenten, por favor, realizar este ejercicio. 17 factorial entre 3 factorial por 16 factorial. Ajá. Y, inciso B, intenten también 19 factorial entre 17 factorial, ¿correcto? Son este tipo de combinaciones son las que vamos a tener realmente, no vamos a tener cosas más complejas, entonces pues es innecesario que lo veamos, ¿vale? Entonces espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues ya va a ser un poquito más puntual, porque ya van a tener nociones de este tema. Entonces en la clase de técnicas de conteo yo voy a entrar directamente con la explicación de permutación, la explicación de combinación y hacemos ejercicios, ¿vale? Sería entonces nuestro último tema y ya con eso terminaríamos nuestro curso y comenzaríamos a hacer ejercicios tipo examen, ¿vale? Entonces eso sería todo. Que tengan un bonito día y nos vemos en la siguiente clase.